¿Qué cosas tenemos que hacer? No debemos colocar la fruta en la tierra. Debe haber una java, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un contacto con el suelo, ¿no? ¿Y qué hay en el suelo? Hay de todo. Y la que tenemos y la que debemos de tener cuidado es la listeria, ¿no? Hay una bacteria, un microorganismo que de alguna forma listeria es, pero letal. Es también así un poquito como el coronavirus, ¿no? Que de alguna forma, pero el coronavirus es un poco más peligroso. Pero en este caso, en el mundo de los alimentos, la listeria no muere ni con el frío. Ella está feliz en el frío. Sin embargo, en el calor, ahí muere. Pero ¿qué pasa? Que nosotros a los productos frescos los mandamos a 0 o 1 grado de temperatura. Entonces, la listeria va a estar feliz. Decía que es importante que las cajas estén limpias, ¿no? Efectivamente. Porque ¿qué pasa? Que en campo nos vamos y no, como es campo, las jabas están llenas de tierra. También el supervisor de calidad tiene que revisar que las jabas en las cuales se va a cosechar estén limpias, correctamente limpias, ¿ya? Y tampoco podemos utilizar un detergente cualquiera, porque ¿qué pasa? Los olores, ¿no? Si es que nosotros utilizamos un detergente, por ejemplo, un Ace, un Ariel o un detergente que es muy fuerte, esas jabas, va a quedar restos y va a quedar el olor, y eso puede transmitir la fruta. Entonces, también hay detergentes especiales para el lavado de esas jabas, ¿ya? Colocar las jabas de las frutas bajo sombra. ¿Por qué creen que se tiene que dar este punto? Ya, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué pasa cuando nos exponemos al sol, nosotros? Muy bien, nos quemamos, ¿qué más? También nos deshidratamos, ¿cierto? Entonces, lo más importante que también tenemos que ver es que la fruta se nos deshidrata, ¿no? Se quema, podemos tener algún tipo de problemas después. Entonces, la fruta siempre tiene que estar bajo sombra. Y el transporte, lo que les decía, el transporte de la fruta del centro de acopio. La fruta debe ser transportada del centro de acopio el mismo día que es cosechada, efectivamente, ¿no? A veces pasa eso, que los ingenieros de campo nos dicen, mira, ya no tengo unidad y voy a tener que dejar la fruta en el campo y mañana la cosechas. No, señor. No sé qué haces, no sé cómo lo haces, pero me la traes. No podemos nosotros ir en contra de tampoco de que si es que se cosechó, dejarla en campo. Definitivamente vamos a tener problemas. Claro que hay frutos, ¿no? Frutos que sí, de alguna forma, pueden aguantar quedarse toda la noche, pero en este caso la palta, no. La palta se cosecha e ingresa a página, ¿no? Se cosecha, llega a un tema de su maduración, pero ya si nosotros la dejamos en campo vamos a tener problemas, ¿ya? Dice, la fruta debe ser transportada al centro de acopio el mismo día que es cosechada. Las jabas deben transportarse con una capacidad máxima de 19 kilos, de forma tal que el estivar una sobre otra no cause daño a otros frutos. El transporte en el camión debe ser también con lona, con el objetivo de evitar quemadura de frutos, ¿no? Ahí veríamos, miren la imagen, que en la parte de adelante está la fruta y al costado están los animalitos, ¿no? Incorrecto. El transporte debe estar limpio y desinfectado, efectivamente. No se deben transportar frutas con animales ni agroquímicos. Si se transporta en un carro y fuera cubierto, se debe cubrir para evitar que la lluvia o el sol o el polvo, ¿no? Se deben asegurar las cajas para evitar que éstas se muevan en el transporte con el fin de evitar daños. El personal de carga y descarga de las frutas debe cumplir con los mismos requisitos de higiene de los trabajadores encargados de la recolecta, o sea, del recojo. Efectivamente, no podemos traer una persona que haya estado en contacto con otra cosa, ¿no? Y que manipule nuestras jabas de palta. Para nosotros saber si es que ya la palta está
lista para poder exportarla, definitivamente debemos trabajar en todo lo que es la materia seca. Materia seca es un indicador que nos da si ya está lista para nosotros poder exportarla. Y vamos a ver más adelante, vamos a hacer una demostración, van ustedes a trabajar con palta, van a hacer la determinación de materia seca, ¿no? Van a cortar la fruta y van a meterlo en placas y vamos a ver cuánto es el porcentaje de materia seca que tenemos ahorita en el norte, ¿no? En cuánto estamos. Pero quería mostrarles esto. Materia seca para Europa y para USA mínimo 21 a 29 y para Argentina 23, ¿no? Esos son los parámetros de la materia seca. Eso es lo que nos indica SENA. La determinación de la materia seca es un método sumamente sencillo, pero lo tiene que hacer siempre el supervisor de calidad. Es un indicador, como les decía, que nos va a decir si es que podemos ya exportar la fruta, ya empezamos a procesarla en el packing, envasarla y poder retirar, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante en el taller. Sí. A 1 grado, 0 grado, pero en el packing tú puedes tener 8 grados de temperatura para poder procesar. 8 grados, 9 grados, ¿no? Y básicamente ya en el trayecto, vamos a ver aquí, esto está acá. Esto es aquí, la fruta debe estar internamente ya con una temperatura de 5 a 7 grados para nosotros poder despacharla. De 5 a 7 grados, ¿ya? Y tu packing puede estar a 1 grado, no, perdón, a 8 grados, 9 grados. Vamos a ver el diagrama de flujo, ¿lo pueden ver? ¿No? ¿Se ven sus diapositivas? Ya, yo les voy comentando. La primera parte es recepción de materia prima. ¿Ya? En la parte de recepción de materia prima es cuando llega la fruta, ¿no? Y en esa etapa es donde el inspector de calidad toma una muestra para chequear cuánto de defecto tiene, en cuánto de materia seca ha llegado, qué más. También si el proveedor que nos está enviando esta fruta cuenta con algún número o con algún certificado de producción, ¿no? Acuérdense que les decía de que SENASA tiene que certificar su lugar de producción. Entonces, ese es un punto muy importante para revisar. Esa es la primera parte, recepción de materia prima. Luego, si hay un tratamiento, dice la siguiente etapa, hay una aplicación de un fungicida, ¿no? Esta aplicación de un fungicida básicamente es para que la fruta pueda tener un poco más de tiempo, ¿no? Para que pueda aguantar hasta el trayecto y una vida útil un poco más prolongada. En la mayor parte de las empresas, la aplicación del fungicida pues se hace por aspersión, como una ducha, ¿no? Para que pueda llegar a todas, va pasando la fruta por un determinado rodillo y empieza una aspersión de todo lo que es aplicación de fungicida. Algunas empresas utilizan algunos insumos que están como procloraz, con el compuesto procloraz, ¿no? Pero bajo otras marcas, Merck, ¿no? Hay muchos productos químicos que son aplicativos para el tema de fungicida. Luego viene el lavado y la desinfección, ¿no? Lavado y la desinfección, luego la selección, hay una seleccionadora. Puede ser que esta etapa pueda ser una etapa manual,
o puede que haya alguna seleccionadora. Hay empresas donde ya tienen máquinas seleccionadoras, ¿no? Que ellas mismas seleccionan y los frutos los aíslan porque ya tienen algún tema de defectos, ¿no? O puede ser también de la parte manual. Un cepillado, ¿no? El cepillado también, luego viene el secado con aire, porque acuérdense de que la fruta que ha estado húmeda tiene que secarse, si no vamos a tener un problema posterior, ¿no? Como un enmohecimiento, no se puede presentar. Acomodo del fruto, que también lo hace una máquina. Ahora ya la mayor parte de las empresas están optando por comprarse una máquina continua, porque el tema de la mano de obra es un costo bastante elevado. Entonces, te compras una máquina y de alguna forma hace todo el trabajo. Lo único que hace el personal es solamente colocar en la caja, acondicionar en la caja, nada más. Ya todo lo demás lo hace la máquina calibradora, acomoda el fruto, lo calibra, lo lava, lo limpia, lo cepilla, todo hace las máquinas. Luego la clasificación por calibres. ¿Cómo es esta máquina? Pues te programas, la programas ¿para qué? Para que en un lado te elimine calibre 10, calibre 12, calibre 14, ¿no? Dependiendo de lo que tú necesitas y cómo ha llegado tu fruta también, ¿no? Luego el empacado, que ya lo realiza personal operario, ¿no? Lo que les decía, 10 unidades. Luego viene el pesado, paletizado, hay un enfriamiento, un almacenamiento y un despacho. En esas etapas que están al costado dice recepción de materiales, parihuelas, punchos, esquineros. Hay un almacenamiento de estos materiales, ¿no? Y en la parte del paletizado detalla ahí el acondicionamiento en cámara. Acá dice acá acondicionamiento en cámara. Acá dice recepción de materiales, punchos, cajas, esquineros, bandejas, y aquí hay un almacenamiento previo. ¿Sí? Entonces, de nuevo reforzamos recepción de materia prima, recepción de materia prima, lavado y desinfección, selección, clasificación, cepillado, secado con aire, acomodo del fruto, clasificación, empacado, pesado, paletizado, enfriamiento, almacenamiento, despacho. Y por acá es todo lo que son recepción de materiales, también cajas, ¿no? ¿Sí? ¿Apuntaron todos? Como les decía, en este diagrama de flujo o en este proceso no tenemos puntos críticos de control. ¿Ustedes saben qué son puntos críticos de control? ¿Sí? ¿No? ¿No les han enseñado? Puntos de control son las etapas en donde calidad controla. Pero puntos críticos de control es aquellos puntos o aquellas etapas que van a ser críticas, como su nombre lo dice, y que vamos a tener problemas de inocuidad, que tenemos que ponerle toda la atención y controlarlas aún más para evitar algún tema de desviación y algún tema de inocuidad, algún problema de inocuidad en el producto. Y cuando hablamos de inocuidad, que un producto es inocuo, eso sí lo saben, ¿verdad? ¿Cuándo es un producto inocuo? A ver, ¿recuerdas? Claro, cuando no va a matar a nadie, así ustedes directamente, no va a matar a nadie. Entonces un producto inocuo no mata a nadie, está libre de contaminación. Eso es lo que detalla la norma técnica peruana, ¿no? Pero como nosotros prácticamente no exportamos, no trabajamos con un mercado interno, ¿no? Trabajamos con un mercado de exportación, la mayoría de los clientes te pasan su especificación.
exportación. Le dicen, no, yo quiero que la palta venga con tanto de cambio de color, con una parte de coloración, o con quemadura del sol 0%, con pudrición 0, ¿no? O con ausencia de pedúnculo, tanto. Entonces, esto es lo que nos obliga la norma técnica peruana. Si nosotros mandáramos nuestra palta para Totus, para Plaza Vea, tenemos que acogernos a eso. Sin embargo, ustedes saben que todo es para exportación. Claro que no debemos dejar tampoco de lado nuestra norma técnica, que si el cliente no me envía ninguna especificación, yo también tendría que trabajar con mi norma técnica peruana, pero también no puedo dejar de perder ese producto. Siempre y cuando no sea crítico ese defecto, yo puedo también enviarle por ahí, como que le decimos, le cabeceamos, ¿cierto? Al cliente le decimos, no, hay que cabecear esa materia prima que ha venido con algún defecto para evitar que se nos quede, porque también es una pérdida para la empresa. ¿Ya? Entonces, trabajaremos con esta norma técnica peruana, pero adicional con lo que nos exige el cliente. Eso es básicamente para Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos trabaja con el códex. Y alguien, a ver, para que lea el códex, a ver, voluntario o voluntaria. A ver, tu amiguito, sí, así es. Código unitario, tolerancia de calidad, categoría extra, el 5% en número o en peso de los aguacates que no satisfagan los requisitos de esta categoría, pero satisfagan los de la categoría 1 o especialmente que no superen las tolerancias establecidas para esta última. Claro. Según el códex, gracias, según el códex, la categoría extra dice que es el 5%, ¿no?, de algunos frutos de la categoría siguiente, la categoría 1, ¿no? O sea, en el Códex Alimentarios, de alguna forma, sus categorías son mucho más exigentes. Extra casi no tenemos, hay que ser realistas. En las empresas casi extra no tenemos. Lo que sí tenemos es CAT 1, que le decimos CAT 1 o CAT 2, ¿no? Categoría 1, categoría 2. Extra es difícil encontrar. De repente, no sé si en Agrícola Cerro Prieto no sacan categoría extra. No. Bueno, cuando nosotros hemos trabajado era difícil encontrar una fruta categoría extra, porque ya que habíamos tenido algunos problemas con el fenómeno del niño, siempre se presentaban defectos en la fruta. Entonces, CAT 1 sí. CAT 1 es la categoría 1, de alguna forma, donde indica que el 10% del número o el peso de los aguacates que no satisfagan los requisitos de esta categoría, pero que satisfagan lo de la categoría 2, excepcionalmente que no superen las tolerancias establecidas para esta última. Dentro de esta tolerancia no se permitirá más del 1% de aguacates afectados por podredumbre. Nadie que acepta que llegue un fruto podrido, porque ya sabemos de que si llega un fruto podrido en la caja por la travesía, que son 45 días al destino, vamos a tener ese problema, ¿no? Entonces, nada de podridos. Sí podemos mandar un 10% de esta categoría aquí. Sí podemos. Y como les decía yo, siempre y cuando tu cliente te acepte, ¿no? Hay clientes muy tolerantes, que te dicen, no te preocupes, yo te llevo hasta un 20% de la categoría 2 como si fuera CAT 1. Difícil encontrarlo, pero cuando ya tiene la confianza, que ya trabajan juntos de muchos años, te puede decir eso, ¿no? La categoría 2 es la que mayormente lleva, pero paga mucho menos porque ya tiene mucho más defectos. Espero que en este año podamos tener más contenedores de categoría 1 o de CAT 1 que de CAT 2. Esperamos. Ojalá que la sequía no nos malogre de alguna forma todo el tema del manejo, ¿no?, de la fruta. Y las tolerancias de calibre, dice, para todas las categorías el 10% o el número de peso.
la materia seca, mínimo 21-29 para Europa, USA, y un 23 para Argentina, ¿no? Que también podemos manejar para Chile, 23% Argentina o Chile. Y estos son los defectos mayores que encontramos. Bueno, esos son los defectos mayores, defectos menores, defectos mayores y defectos críticos, ¿no? Preocúpense mucho en el tema de los defectos críticos porque definitivamente SENASA no te va a aceptar nada de esto, ¿no? Defectos menores, mucho tiene que ver el manejo del cliente, y los defectos mayores tenemos que trabajar con campo. Campo ya no me debe enviar frutos con defectos que puedan tener, por ejemplo, como hongos en la parte del pedúnculo, ¿no? O qué pasó campo, o dónde es tenemos que corregir, o sin pedúnculo, ¿no? ¿Que eso qué quiere decir? Que mi personal no estuvo capacitado, el personal que cortó la fruta no se capacitó, ¿no? Porque siempre debe ir con un pedúnculo la fruta. Dice, estos daños, los que están con asteriscos, no son permitidos por el destino de Estados Unidos, o sea, la fumagina. La fumagina que es como un hongo también que crece en la parte superior, la primera parte del pedúnculo para abajo, ¿no? Pero eso no la seca. Ni color también para Estados Unidos. Ese color para ellos tampoco debe de tener un color bueno para enviarlo a Estados Unidos, un color aceptable. Los defectos menores dicen no debe exceder el 10% por caja, en los mayores no debe exceder el 3%, en los defectos críticos definitivamente nadie te los acepta aquí, pero ahí dice no debe exceder del 2% por caja, siempre y cuando de alguna forma te lo pueda aceptar el cliente en el tema de golpe, diría yo, porque discreta de ave nadie te lo acepta. La combinación de los defectos mayores y menores no debe exceder el 10% de la caja. Eso es, como les decía, lo que mayormente nos piden los clientes. Pero hay de todo tipo, hay clientes que te compran de repente la fruta un poco más barata y te dicen, ya, yo puedo aceptar hasta un 15%, un 10%, un 20%. Tendríamos que manejarlo con él. ¿Ya? Ese es un manejo muy... no complicado, sino un manejo muy especial que podemos tener con el cliente. Si tu cliente te acepta y dependiendo para qué mercado va, ¿no? En algunos casos, y les comento algo, nosotros también a veces es importante saber cuál es el uso de los productos, ¿no? Y en alguna oportunidad, nosotros como calidad, a veces decimos no. Si ahí en la especificación dice 10%, 10% tenemos que colocar, ¿no? Pero también es importante saber cuál es el uso que le vamos a dar. Y les comento algo. En alguna oportunidad nosotros creamos una ficha técnica para un producto pimiento tiras en conserva. ¿Ya? Creamos una ficha y le colocamos 5% de mal corte, porque éramos nuevos en el mercado, porque no conocíamos cuál era el uso, porque trayendo de alguna forma algunas muestras de otro país, veíamos que solamente el 5% tenían en su lata. Entonces, cuando llegó el cliente, porque llegan los clientes a ver cómo estás trabajando, le preguntamos, ¿no? ¿Y cuál es el uso? ¿Para qué llevas tú este producto, este pimiento en tiras? O este pimiento en dados. Y nos quedamos tan sorprendidos porque lo que nos dijo, yo lo llevo para la pizza. Entonces, en calidad, nosotros medíamos las tiras sin que estén en 4 centímetros, que estén en 10, que con un espesor de 10 por 10, con un tamaño de 4 por 4, o sea, medíamos, el personal inspector de calidad se tomaba el tiempo de medir cada tira que tenía la lata, para ver qué porcentaje estaba fuera de rango y qué porcentaje estaba dentro de rango. Y ustedes saben que cuando nos dijo el cliente, lo llevo para pizza nadie va a estar revisando, ¿verdad? Para pizza es, agarro las tiras
las coloco encima de la pizza, lo meto al horno, lo corto y sale. Lo mismo pasó en los dados. Entonces, chicos, es muy importante que nosotros podamos saber cuál es el uso del producto, porque si no estamos perdiendo o estamos haciendo un trabajo doble de repente que no vale la pena realizar. Que sí podemos ponerle una especificación, sí, definitivamente, pero ya no 5% de mal corte. Yo que le mandaría 95% o 90% de mal corte, siempre, o de repente no lo coloco porque no es un defecto. No es un defecto. El pimiento, ustedes saben cómo es. El pimiento no tiene una forma redondeada o cuadrada. Sí, no tiene una forma redondeada o cuadrada, ¿no? Sino tiene una forma, pues, ovoide, ¿no? Entonces, es muy importante. Ahora, ya que el personal ya no coloca una especificación técnica, defecto, mal corte, porque es propio de la fruta, ya no es un mal corte. Por eso es importante manejar y saber cuáles son los usos. Los defectos. Esos son los defectos: daño por lenticela. Ahí vemos una deformidad, ¿verdad? La maduración no se ve mucho, pero la parte de acá está como que más marroncita, la parte de abajo. La forma, que sí en algunos casos para los clientes es importante, el tema de la forma, pero cuando nosotros nos vamos al mercado, ¿ustedes se dan cuenta de la forma? ¿Qué le decimos al señor? Denme una palta. ¿Sí o no? Denme una palta. Y lo único que vemos es, está madurita, está durita, y todavía te preguntan, ¿para cuándo la quieres? ¿Para hoy o para mañana? ¿No? Pero no nos fijamos si tiene daño por lenticela, si está deforme. Sin embargo, nuestros clientes en Estados Unidos, sí, ellos lo llevan porque llevan a un supermercado, de repente donde va una gente un poco más que tiene mayores condiciones económicas, mejores condiciones económicas, ¿no? Este pedúnculo largo también es un defecto, porque debería tener solamente hasta 3 milímetros nada más debería tener el pedúnculo, nada más. No podemos tener pedúnculo muy largo, también es un defecto. Rosaduras, y yo cuando veíamos todo eso y cuando procesábamos seguíamos pensando, y nosotros compramos eso en el mercado, yo compro eso en el mercado, ¿no? Y lo como y sale delicioso. No estamos mirando rosadura, bicho del cesto, nada. Lo que más nos importa es lo que está dentro y que salga rico para untarlo con tu pan, ¿sí o no? Bicho del cesto, quemadura del sol, son defectos que sí para exportación. Decoloración, ahí se ve un poquito más amarillita. Trix, que se le ve como unos cachitos, ¿no? Son los trix. Golpe, que sí, definitivamente es un daño crítico, porque ese golpe que pueda tener puede llegar después de 45 días, o de 25 días, o de 30 días, o de 55 días, o de 60 días, que es cuando llega a Japón. 60 días a Japón. 60 días a Japón, 45, 25 para Europa, para Estados Unidos. Ese es el tiempo recorrido. Entonces, el golpe, ¿no? De alguna forma es podredumbre, llega ya podrido. Ojo en el pedúnculo. Aquí hubo un problema, ¿no? Que el campo no lo corrigió a tiempo, ¿no? Y por eso les vuelvo a repetir, necesitamos su presencia como supervisores de calidad en campo. No se lo dejen solo a los agrónomos. Nada, señor, no. Los agrónomos nos pueden mandar cualquier cosa, menos nos mandan fruta que queremos. Entonces, eso de acá, si es bueno que con anticipación vayan y les digan, yo quiero una fruta de esta calidad, tal. Entonces, ya ustedes ya saben qué es lo que quieren. Quereza, que se ven como unos puntitos blancos. Quimera, una línea amarilla. Sin pedúnculo, que es cuando ya el personal estaba de hambre
Ya el personal de campo está de hambre, ya corto como quiera. O ya es mi hora de salida, ahí es donde debemos de tener más precaución. No solamente en campo, también en máquina. Nos ha pasado muchas cosas y es porque el personal ya está apurado por salir. Y es como también cuando estamos en clases, ¿no? También estamos en clases, ya la última clase del ingeniero, ay, ¿por qué se demora tanto, no? Ya, porque ya queremos salir. Lo mismo pasa en la agroindustria, en las empresas, en las exportadoras o en las empacadoras. Mucho más ojo al personal cuando ya está por salir, porque ya esa hora es la hora en la que ya nos manda de todo. Y después, cuando vemos un reclamo, encontramos un reclamo, hacemos toda una trazabilidad, empezamos a ver los registros, qué pasó, nos damos cuenta de que justo fue o era en la hora minutos antes del refrigerio o era minutos antes de la salida. Fueron las últimas cajas. Entonces ahí es donde debemos de tener más en cuenta como supervisor de calidad. Excreta de ave, que definitivamente esto lo vamos a tener siempre porque estamos rodeados, ¿no?, de todas las aves, pero que de alguna forma ahí tenemos que separar. Si encontramos esos frutos, no los podemos mezclar con los que están ya cosechados, ¿no? Podemos ponerlos aparte para darle un tratamiento sumamente especial. Heridas o daños mecánicos, que eso puede ser por la tijera, ¿no?, por un golpe en la java. Sunblock, que también es como un tema de sol, una lesión por un insecto de una plaga. Y bueno, para relajarnos, ahí hay una imagen. No se ve muy bien, pero más o menos ahí, ¿cuántos cabellitos me pueden decir que ven? Porque no todo es... Uy, hay un montón. A ver, pónganse a mirar. No hay uno, hay más. Concéntrense, van a encontrar varios caballitos. En las nubes, ¿verdad? Acá hay uno, ¿verdad? Miren, acá hay otro. Por acá hay otro. ¿Se ve? ¿Dónde el agua acá? ¿Cierto? Ya. Por acá también hay otro. Por acá hay otro, que no se ve. Por acá hay otro. Más o menos hay 14 caballitos. Es como un poco para relajar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? ¿O no han entendido nada? ¿O han entendido todo? A ver. Entonces yo voy a empezar a preguntar. Lo que estaba comentando su compañera era lo siguiente. Se da siempre en campo que como estamos trabajando con tijera, ¿no?, el personal se corta. ¿Ustedes creen que ese cosechador debe seguir cosechando? No, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer con él? Aparte de gritarlo, no, mentira. Retirarlo. ¿Qué más? Retirarlo, ¿qué hacerlo? Y atópico de repente, llevarlo atópico para que... ¿Debe regresar a su mismo labor? No, ¿por qué? Ya. Y si yo no tengo cosechador, ¿qué puedo hacer? Él es el único, él es mi favorito de repente, o es el que avanza más. ¿Cuántos? Muy bien. ¿Cuántos?
No, que ingeniera, no puedo trabajar con guantes porque el guante se me resbala y no voy a poder cortar. Lo siento. Tenemos que usar guantes. Guantes, exacto, guantes es la solución. Si es mi cosechador que realmente avanza, pues no, y ya no tengo más gente, acuérdense que en campo es así. A veces el personal se aburre. Y llega la primera semana y la segunda semana ya no quiere llegar porque el sol, por muchas otras variables, ¿no? Pero sí podemos hacer eso, ¿no? Podemos en planta, en campo, hacer eso, ¿no? Le colocamos su guante y sigue trabajando normalmente, ¿no? Y siempre y cuando vamos a evaluarlo. Y después agarramos y le decimos que tiene que tener mucho más cuidado en el tema del corte, ¿no? Que debe concentrarse en el trabajo que le corresponde. Claro que a veces en algunos casos se dan por casualidad esas cosas, ¿no? Otra pregunta. A ver, cuéntenme qué aspectos hasta ahora del supervisor de calidad debemos de tener en cuenta. Yo como supervisor de calidad debo de tener en cuenta para poder llevar a cabo una buena exportación de mi página. A ver, de todo lo que hemos hablado. A ver, alguien, voluntario o voluntaria. A ver. Ya, muy bien. Post cosecha, ¿no? Eso se llama post cosecha. Supervisión de calidad post cosecha. ¿Qué más? Por atrás, a ver, están muy calladitos. Nadie me mira. A ver, ¿qué más? Las especificaciones del cliente. Muy bien. Tener las especificaciones del cliente, ¿verdad? ¿Qué otro más? A ver, ahí me voy a dar cuenta si se han dormido o han estado pilas. ¿Qué más? ¿Qué otro punto? Muy bien. La revisión de transporte, ¿cierto? Acuérdense del abono, acuérdense de lo que les he comentado, de lo que he encontrado. Ay, cuántas cosas, de verdad. Y ustedes cuando estén ahí en las agroindustrias donde van a estar trabajando, se van a encontrar con muchas situaciones y van a decir efectivamente qué importante es nuestra labor como supervisor de calidad. Si nosotros no supervisamos esto, les apuesto que de alguna forma producción no lo va a hacer, sino el supervisor de calidad. El supervisor de calidad está mucho más pendiente de todo lo que son las buenas prácticas, en ver que todo vaya inocuo. El supervisor de producción más se enfoca a todo lo que es avance. Él solamente quiere decir, avanzo y termino mi materia prima y envío mis contenedores y chao. Pero el supervisor de calidad no. Tiene que estar revisando todo el tema de que su producto vaya con calidad. Acuérdense que ahora ya no es control de calidad, sino es aseguramiento de la calidad, ¿verdad? Porque tenemos que asegurar que todo vaya bien. Y supervisor es supervisor, ¿cierto? Super, o sea, como Superman, pero somos supervisor, visión. ¿No? Todo. Y antes de llegar a ser supervisor, vamos a pasar por una práctica, por un inspector de calidad y luego ya voy a llegar a ser un supervisor. A veces pensamos y en la universidad nos dicen, no, tú vas a llegar a ser supervisor, pero sin antes, no puedo llegar sin antes haber pasado por todas las etapas, ¿no? Por ser un inspector de calidad, aprender de todo eso y después ya voy a ser un supervisor. Y después voy a ser un jefe. ¿Cuántos jefes acá voy a encontrar más adelante? Muchos. Algún día yo ya estaré ya jubilada y ustedes van a llegar, ¿cómo está, ingeniera? Soy la jefa de aseguramiento de la calidad de Agroindustrias A&B. Yo, qué emoción, la verdad. O de agrovisión, ¿no? O de hortifruti, de verdad. Qué alegría y qué orgullo sentir. Ya, a ver, cuéntenme más. ¿Qué otro punto debe realizar el supervisor? Tú, a ver, cuenta. Verificar
Identificar también el personal si es que está con sus equipos de protección personal. Muy bien, ¿no? La parte de protección personal, de la parte de sanidad. Acuérdense de que si no está la planta sanitizada correctamente, no podemos empezar las labores de producción. Que no, que fulanita, te prometo que al finalizar hacemos la limpieza exhaustiva de toda la planta. Nada. Nosotros como supervisor de calidad, tú cumples con las SOPs, que son los procedimientos operacionales de saneamiento. Tú cumples con esos procedimientos porque tienes que cumplir como supervisor de producción. Y yo cumplo con mi trabajo porque tengo que velar por la sanidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, el supervisor también tiene que estar en ese punto, revisando que todos los equipos, y les cuento la experiencia de FDA. ¿Sí saben quién es FDA? ¿No? No, ya les voy a contar. FDA es el DIGESA, así como DIGESA, pero en Estados Unidos. Es la Administración de Alimentos y Drogas en Estados Unidos. Drogas, hablando del tema de fármacos, nada de las otras drogas, ¿no? De fármacos. Ellos se llaman drogas así a los fármacos, a todo lo que son productos farmacéuticos. Entonces, FDA, Food Drug Administration, ¿no? Esos son las siglas en inglés. ¿No? Entonces, esos tres puntos. Administración de drogas y de alimentos. Así es. Cuando nosotros vamos a toda la parte de Estados Unidos, antes de que ingrese el producto a Estados Unidos, tiene que pasar por el FDA. FDA aprueba si tu embarque está listo o no está listo. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces le estaba comentando que cuando llegan los inspectores de FDA, ellos no llegan solamente a mirar y chequear, no. Llegan con su espátula, con su espejo, y empiezan a revisar todas las líneas, debajo de las líneas, debajo de las superficies, donde están los motores, donde está pues la última esquina, para ver si tú has limpiado correctamente tus equipos. Entonces, cuando lleguen a sus plantas, los inspectores de FDA, ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Ya sabemos, FDA llega no como DIGESA. DIGESA de repente sí es de alguna forma la entidad que chequea, que revisa, que inspecciona, pero no son tan exigentes como los de otros países. Estados Unidos sí es muy exigente. Llega con su espejo retrovisor para ver si hay biofil. Biofil es a la carga microbiana que se quedó pegada ahí. Biofil, ¿no? ¿Cómo está? A ver, tu paja, tu java, con su linterna encima, ¿no? A ver, los últimos puntos. Llegaste a limpiar esta esquina que estaba tan profunda. Si es así, muy bien, vamos bien. Si no, te deja tu no conformidad, tu observación, y te pone ahí qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a implementar, qué procedimientos vas a seguir para poder, pero ya estás en el ojo, ya estás en el ojo de ellos, en que la próxima vez van a venir a volver a inspeccionar. Entonces, ese día todo tu personal tiene que estar totalmente capacitado, todas tus líneas correctamente limpias, ¿no? Es un día en el que pues todo tiene que estar limpio. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otro punto? A ver. Ya, muy bien. ¿Otra cosa? A ver, por atrás no participa. Sigue leyendo. A ver, usted que ha llegado, de repente nos pueda comentar algo que debemos de tener en cuenta como supervisor de calidad. Ha llegado un poquito tarde, pero algo ha escuchado de lo último. Sí, que las jabas tienen que estar. Claro, las jabas tienen que estar en un estado porque no solamente íntegras, sino también limpias, ¿verdad? Para evitar un tema de contaminación, ¿cierto? Proteger del sol al producto. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que hacer
¿Qué procedimiento tenemos que aplicar antes de empezar a exportar nosotros el producto? Acuérdense lo que habíamos visto. Antes de empezar a exportar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué procedimientos tengo que cumplir? ¿Con quién? ¿Se acuerdan con quién? Con SENASA, muy bien. ¿Qué era? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los certificados de lugar de producción, ¿verdad? ¿Y quién nos da? ¿Dónde? En campo, ¿cierto? Ya, el certificado de empacadora. El otro, los protocolos, cumplir protocolos, ¿no?, de aplicación de SENASA. Y el último, para que te entreguen tu certificado fitosanitario. Entonces, cuando te digan ya tienes tu fitosanitario, que ahora ya SENASA te lo entrega, ni bien termina tu inspección, ellos ingresan a la máquina, chequean y el toque imprimen, toma, este es tu certificado. Y nosotros felices porque con ese documento podemos exportar a todos los países. Leí hace poco en la industria, no recuerdo de Trujillo, no sé, pero un artículo en el que decía de que SENASA se había demorado en entregar los fitosanitarios o los certificados de lugares de producción a los agricultores de la Libertad de Caza y de Trujillo, ¿no?, de esa zona. Y por ese problema es que no habían podido ellos enviar la fruta con tiempo y se estaba madurando y había una pérdida de fruta a un 60%. Entonces, allí yo no sé cómo va a terminar eso, pero de alguna forma yo creo que ha habido una demora ahí en el SENASA. No debemos, si tu lugar de producción ya fue inspeccionado, ya fue revisado y tú has presentado con anticipación toda tu documentación, no puedes demorar los certificados. Y sin ese certificado nadie puede exportar. Entonces no sé cómo habrá quedado, no han comentado todavía, pero los agricultores ya estaban reclamando de que iban a tener una pérdida en cuanto a sus cosechas, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver un poco el tema de los formatos de cajas diferentes que solicitan los clientes, enfocándonos siempre en la variedad PAS, que es la que se exporta, ¿ya? Europa e India siempre piden cartones de 4 kilos, de 15 kilos, o también lo pide en unas jabas plásticas o unas bandejas plásticas de 10 kilos. China, que no sabemos cómo se irá a presentar en este año, cartón 4 kilos, 5.6 y un plástico también de 10 kilos. Ahora que estamos con todo el tema del plástico, ¿no?, que ya estamos reduciendo acá en Perú, estamos trabajando con los proveedores para que también nos brinden un plástico biodegradable. No va a ser rápido, pero ya se ha empezado ya con todo ese trabajo, porque plástico en otros países no va a ser aceptado, salvo que sea biodegradable. Japón, una caja de cartón de 5.6 kilos, esos son los estándares con los que trabajan ya los clientes. Costa Rica, un cartón de 4 kilos, Chile y Argentina igual, y USA lo lleva en 11.2 kilos y en 16.8. Ya está establecido esos pesos. Aquí están los calibres por caja. Desde el calibre 8, que es la fruta más grande, hasta el calibre 32, que es la fruta más pequeña. 32 unidades, ¿por qué es calibre? Porque entran 32 unidades en una caja, 8 unidades en una caja de 4 kilos, ¿no? 10 unidades en una caja de 4 kilos, ¿no? Y 32 unidades de alguna forma porque le ponen a granel, lo ponen de una forma a la presentación que pueda ir, ¿no? Esta es para una presentación de caja de 16 kilos, calibre 48, número de frutos 72. Para ellos es exclusivo, ¿no? Creo que era 16.8, ¿quién lo lleva? A ver, USA. Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos le llaman calibre 48 al que tiene frutos 72 frutos por bandeja. Y calibre 40 al que tiene 60 frutos. ¿Ya? Esas son las presentaciones con las cuales maneja Estados Unidos
También acá maneja Chile-Argentina, y estas de 11.2 con 5.6 la maneja también Estados Unidos y Japón. Ahí podemos observar los calibres por país. Algunos países les solicitan que le pongan un sticker, ¿no? Así como nos venden a nosotros la manzana chilena que viene así con su sticker. Bueno, algunos no, es dependiendo del cliente, pero esto sí, efectivamente es un trabajo también manual. En algunas otras empresas ya han comprado un equipo que pueda ir colocando a cada una de las frutas. Y esta es la forma de empacado, esta es la forma de empacado que deben ir. ¿Por qué creen ustedes que no podemos acomodarlos de forma desordenada? ¿Por qué creen? ¿Por qué? Se dañan, claro, correctamente, ¿no? La parte del pedúnculo, de alguna forma las colocamos, ¿no? De una forma, si es que va una en la parte superior y la otra en la parte inferior, al colocarla vamos a tener una presión entre ellas, es como si fuera un golpe, ¿no? Y acuérdense que va todo por vía marítima y va, ¿no? El barquito así, de esa forma. Entonces, al momento de que están así, se golpean entre ellas y podemos tener algún tema de golpe y ese ya origina una pobreza, ¿no? Así es como se ve, calibre 24, calibre 16, 10, 12, 14. Vamos a hacer un break.